Iniciamos esta historia en un manicomio en Virginia del Oeste, en el año 1974, donde se tenían a muchas personas con deformidades, producto de alteraciones genéticas, ambientales, durante el embarazo, entre otras. Aquí conocemos a los tres protagonistas malvados de esta aterradora historia, que sí está basado en hechos reales, conocidos como los hermanos Gilliken, que fueron encontrados junto a los restos humanos de sus padres. Al más pequeño se le conoce como el Tres Dedos, ya que se comió sus otros 2 dedos. El mediano es conocido como el Tuerto, quien se sacó un ojo con un tenedor. Y el mayor es llamado Dientes de Sierra, ya que tiene unos dientes muy filosos que se los afiló él mismo. Lo curioso de estos 3 hermanos es que ninguno de ellos siente dolor y, a pesar de que no pueden hablar, encontraron la forma de comunicarse entre ellos. No pasa mucho tiempo y logran la forma de salir del lugar, sin antes liberar a todos los que estaban allí. Y a los doctores que estaban encargados en el lugar son cruelmente amarrados y torturados. A la doctora la dejan en una silla para luego electrocutarla, mientras que al doctor lo amarran con alambre de púas y le terminan separando sus extremidades. Aproximadamente 30 años después, un grupo de amigos quiere pasar un fin de semana tranquilo en una cabaña en el bosque. Ellos son Gina y su novio Vincent, Sarah y su novia Bridget, Cale y su novia Claire, Daniel y su novia Lauren, y por último Kenia, que está soltera. Emocionados, aprovechan de esquiar y andar un poco en la moto de nieve, pero pasaron las horas y entre tanta nieve se terminan perdiendo. Desesperadamente buscan algún refugio hasta que encuentran el manicomio, el mismo que vimos anteriormente. Como no hay energía eléctrica, tampoco tienen señal. Deciden buscar madera para hacer una fogata y así abrigarse un poco. En el camino se encuentran con los archivos que tenía el doctor, donde vemos a varias personas deformes. Un joven logra dar la electricidad, donde luego vemos que felices comienzan a explorar y a beber. Después de un tiempo entran a una sala de grabación, donde comienzan a ver videos de los tratamientos experimentales que hacían con los internos. Cae la noche y mientras todos descansan, Vincent sale a explorar, pero es atacado por Dientes de Sierra, siendo el primer fallecido. Al día siguiente, Gina se levanta preocupada buscando a su novio. Todos deciden hacer grupos para buscar al amigo. En unos instantes, Bridget se separa y ve a Dientes de Sierra y a Tres Dedos. Ella se esconde y se da cuenta de lo que está sucediendo ahí. Rápidamente sale de su escondite y se encuentra con sus amigos. Les dice lo que vio muy asustada. En ese momento cae una bolsa con una cabeza adentro. Claire es atada a su cuello con un alambre de púas desde el segundo piso. Su novio va hacia ella y le afirma las piernas intentando ayudar, pero no se da cuenta que hace el efecto contrario y Claire es finalmente fallecida. Todos salen corriendo de inmediato al exterior, pero se dan cuenta que sus motos de nieve ya no funcionan. Hay demasiada nieve. Lauren encuentra su equipo para esquiar, así que decide ir a pedir ayuda, mientras los demás se quedarán abajo protegiéndose como puedan. Un grupo baja al sótano y se encuentran con Tres Dedos, que empieza a perseguirlos con su hacha, mientras el otro grupo está en una oficina siendo atacados por el Tuerto. Daniel se retrasa de los demás, ya que encontró unas hachas que podrían ser de ayuda, pero en el camino es atacado, fileteado y siendo comido de nuestros protagonistas malvados. Esta es la primera vez que vemos a los hermanos siendo caníbales. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Pa, 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 pa.
Mientras todos están en la oficina, hacen una votación y deciden ayudar a Daniel, aunque creen que está vivo. Hacen un plan para atrapar a los hermanos en alguna celda. El plan resulta y los dejan en la misma celda que años atrás habían estado. Por otro lado, Lauren está intentando calentar su cuerpo con una fogata, pero lamentablemente le cae nieve, apagando su única fuente de entrar en calor. Y así vemos a la siguiente fallecida por las bajas temperaturas del lugar. Kyle, quien está de guardia cuidando la celda, pero se queda dormido y de las mismas maneras que estos tres hermanos salieron hace casi 30 años atrás, lo vuelven a hacer y lo primero que hacen es atarlo y le envuelven su cabeza con ropa. Las chicas, armadas con sus cuchillos de mantequilla, se dan cuenta que en la celda ya no hay nadie. Rápidamente van a la oficina hasta que de pronto aparece muy lastimado y balbuceando Kyle. Ellas creen que es uno de los malvados, así que hacen lo que las circunstancias les permiten y lo matan. Después descubren su rostro, dándose cuenta que era su amigo. Las chicas intentan salir por una ventana que está con hielo, lo sacan y la última en intentar salir al exterior es Jenna, pero es atravesada por un taladro, falleciendo al instante. Las demás chicas siguen arrancando en medio de la tormenta, mientras son perseguidas por los malvados en unas motos de nieve. Atrapan a Brigitte y la terminan atacando hasta finalizar con ella con las cuchillas de la moto. Amanece y Sarah junto a Kenya arman un plan para conseguir una moto. El tuerto aparece y Sarah lo manda a dormir de un troncazo, dándonos a entender que finalmente podrán salir de esta pesadilla. Pero claro, un final feliz no hubiera sido bonito para esta película. Así que a medio camino las chicas pierden la cabeza, literalmente. Y así termina esta historia, finalizando con la mítica grúa de los hermanos malévolos para llevarse las cabezas. Cabe mencionar que son 7 películas de esta saga. La que acabamos de ver en el orden cronológico es la primera, el inicio de todo, pero en el orden en el que salieron las películas por año es la cuarta. Si quieres que resuma las demás películas en el orden cronológico, deja un buen like y un suculento comentario.